la primera sesión ordinaria de la 65 legislatura en la Cámara de Diputados se aprobaron cambios en el dictamen de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia. Ya nos los comentaba Leticia Robles de la Rosa. La legislación establece que el presidente de la República podrá ser juzgado por todos aquellos delitos que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano, pero con un candado, que para ello pues deben de votar las 2/3 partes de ambas cámaras para declarar procedente la acción penal contra el presidente. Y para hablar acerca de este tema, le agradezco mucho, se encuentra en la línea telefónica Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro, muy buenos días. Muy buenos días, Wendy Roa. Un gusto estar nuevamente aquí contigo en este espacio de imagen. Le agradezco. El alcance de esta ley, si bien conocemos un poco después de las explicaciones que dieron los senadores durante su discusión, pero hay siempre un fondo. ¿Cuál sería en este caso? El fondo que es el más importante que se tiene que tener presente, ahora sí que como se dice coloquialmente, sobre la mesa, es que se está de alguna forma, número uno, se está protegiendo al presidente de la República de una forma más allá de lo que la propia Constitución debiese o establece. Por ejemplo, en el caso de que se vaya a juzgar penalmente al presidente de la República, desde principios de año hay una reforma a la Constitución en donde se ha anunciado con todas sus letras que el presidente de la República ya no tiene inmunidad procesal, ya no tiene fuero, lo cual es totalmente falso. Lo único que hizo esta reforma de principios de año es que el presidente de la República puede ser enjuiciado por cometer cualquier delito. Antes solamente era por delitos graves del orden común y por traición a la patria. Entonces, considerando que el presidente sí tiene fuero, se viene a establecer aquí un mecanismo especial todavía para venir a protegerlo más al presidente, en el sentido de establecer ese tipo de votación que ya comentabas ahorita, donde se requiere la votación de una mayoría calificada para que pueda proceder la acusación ante el Senado de la República, que es quien en su caso tendrá la facultad de poder dictar la resolución que corresponda con base en la legislación penal aplicable, sea el Código Penal Federal. Entonces, el tema es que se está protegiendo de una forma mayor al presidente de la República, por una parte. Por la otra, también lo que quieren es estar evitando que haya más asuntos, más casos como el del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, porque la Constitución, en el artículo 111, que es parte de toda esta controversia que pues hemos venido también platicando en otros momentos, tiene que ver específicamente con que la Constitución establece en el artículo 111, párrafo quinto, que cuando se va a retirar este fuero a los gobernadores, quien tiene la última palabra son los congresos locales. Sin embargo, con esta nueva ley federal de juicio político de declaración de procedencia, ya se le está quitando esa facultad a los congresos locales. Hay una violación a la autonomía de las legislaturas locales, en el sentido de que ya no les están dejando que se respete lo que dice la Constitución. Simplemente quieren que la Cámara de Diputados tenga la última palabra. Entonces, por ejemplo, son algunos de los puntos que podemos hacer énfasis, en el sentido de que esta nueva ley que viene a abrogar la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos vigente, que es de 1982, simple y sencillamente trae algunos temas que, en mi opinión, pues no debiesen de ser admitidos, porque sí hay algunos aspectos que inclusive podrían ser sometidos a una revisión de la constitucionalidad, vías acciones de inconstitucionalidad que pudieran presentar diputados y, en su caso, senadores de oposición. Maestro, entonces podríamos estar hablando de una ley a modo. Sí, lamentablemente sí. Digo, esto con independencia del tema procedimental, porque es bastante curioso, por decirlo menos, que el mismo día de que inicia el periodo de sesiones, inmediatamente terminando la sesión de Congreso, se haya Lolo convocado a esta sesión
ordinaria, en donde se aprobó que se pudieran estar omitiendo todos los trámites legislativos. Aún no se instalan las comisiones de trabajo en la Cámara de Diputados, simplemente se decidió aprobar por urgente resolución esta ley de juicio político y declaración de procedencia, como si fuera pues prácticamente, no sé si decirlo con esas palabras, una revancha, una venganza de parte de Morena y aliados, en el sentido de que si no pudieron haberla aprobado en un periodo extraordinario, pues ahora inmediatamente iban a imponer sus votos, como de hecho podemos ver los números. La votación en lo general tan solo fue 273 votos a favor y 220 en contra. Entonces de ahí podemos identificar cómo sí hay algunos aspectos que de hecho se estuvieron comentando cuando se presentaron mociones suspensivas relacionadas en que no se podría retomar un dictamen de la Comisión de la Comisión de Gobernación de la pasada legislatura, que aunque se presentó una iniciativa, finalmente se retomaba parte de los argumentos de ese dictamen, lo cual era una interpretación de estar violentando el proceso legislativo, porque esto finalmente era estar trabajando pues con algún tipo de presión política, además de que no era, en mi opinión, urgente. Estamos hablando con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, sobre las implicaciones de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia que aprobó la Cámara de Diputados. Y maestro, pues después de todo esto lo que nos ha comentado, ¿hay la posibilidad de que en este nuevo periodo de sesiones que inicia esta nueva legislatura se puedan hacer modificaciones, para pues no tener, como le mencionaba yo, pues quizá una ley a modo y que realmente sea una ley que cumpla con el objetivo o el propósito con la cual fue concebida? Digo, una parte importante es decir, no es que se esté en contra de que se tenga una nueva ley de juicio político y declaración de procedencia. De hecho, considero que sí es importante tener una nueva ley, pero no a modo. La ley vigente de 1982, si uno la revisa, tiene muchos artículos eliminados, ya tiene muchas partes que son totalmente obsoletas. Entonces, digo, estoy de acuerdo en que se actualice y que mejor con una nueva ley. Pero el hecho de crear una ley a modo, una ley que violenta el procedimiento legislativo, una ley que, en mi opinión, si bien es cierto, es necesario tenerla, ¿qué necesidad habría de hacer una imposición con los votos de la mayoría de Morena y sus aliados? Yo creo que se debió haber hecho una reflexión más profunda, invitar a congresos locales, realmente que pudiera haber, no sé, un parlamento abierto, para que pudiera quedar realmente una ley que pudiera ser lo más perfecta posible. Porque también aquí un dato creo que importante para ti, Wendy, para tu audiencia, tiene que ver con lo siguiente. En los 104 años de vigencia que tiene nuestra Constitución, ¿cuántos juicios políticos han culminado? La culminación de un juicio político, que es una resolución por parte del Senado de la República, implica destituir a un servidor público e inhabilitarlo. En términos de la ley vigente, se inhabilita hasta por 20 años. Una de las reformas, uno de los puntos nuevos, tiene que ver con que hoy se están ampliando a 30 años. Pero en 104 años, ¿cuántos juicios políticos han culminado? Ninguno. El más cercano es el que actualmente está presente en el Senado de la República, está pendiente de resolución de Rosario Robles. Digo, no para destituirla, pero sí para eventualmente inhabilitarla. Entonces, ni un solo juicio político en 104 años de vigencia de la Constitución nuestra. Y en el caso de las declaraciones de procedencia, los desafueros, son 11 los que se han culminado. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente tenemos servidores públicos que no infringen la ley, que no violan la Constitución, que no cometen delitos, o que el marco jurídico sí está hecho para de alguna forma protegerlos. Y eso de alguna forma lo vimos ahora en los últimos casos en la Cámara de Diputados. Entonces, espero que en el Senado de la República pueda caber la prudencia del grupo parlamentario mayoritario y realmente se puedan estar subsanando este tipo de imprecisiones que en caso de persistir, insisto, sí podrían dar lugar a que se presenten acciones de inconstitucionalidad por estar creando un marco jurídico que prácticamente pareciera más para estar persiguiendo
a adversarios políticos en esta nueva ley, que tiene que ver con la regulación específicamente de todo lo que tiene que ver con juicio político y declaración de procedencia, recordando que la declaración de procedencia solamente consiste en separar a ese servidor público de su cargo, quitarle esta inmunidad procesal, este fuero, y ponerlo a disposición de las autoridades penales, Ministerio Público o un juez de lo penal. Y además, el tema del presidente de la República, no que el presidente ya no tiene fuero, ¿por qué entonces seguirlo protegiendo a través de mecanismos procesales? Entonces, digo, son parte de las situaciones que sí es importante realmente pulirlas, limpiarlas jurídicamente, para efecto de que quede una ley que indudablemente venga a hacer frente a la impunidad con la que hemos visto en los últimos años y sobre todo, pues que se pueda apegar a procedimientos, a derecho, a del debido proceso y que pueda realmente haber justicia en distintos casos en donde hay violación a la Constitución desde el punto de vista del juicio político o en la comisión de delitos desde el punto de vista del derecho penal. Perfecto. Pues maestro, no sé si hay algo más que desee agregar. Pues simplemente apelar realmente a esa conciencia de los senadores para que los procesos legislativos, cuando no existe una urgencia al 100%, puede existir realmente este diálogo, esta apertura, así como se vio anoche en la Cámara de Senadores cuando para la discusión de la Ley Federal de Revocación de Mandato, ¿por qué no hacerlo para esta Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia? Y sobre todo, no legislar a modo, que simplemente recordar que toda ley parte de tres principios, que tiene que ver con que una ley es general, impersonal y abstracta. Es decir, no estar haciendo leyes que vayan destinadas específicamente a determinadas personas o grupos ideológicos, partidos políticos. Entonces, ojalá que realmente esta y las demás leyes en esta nueva legislatura que ya comenzó, realmente exista este diálogo, esta reflexión, esta discusión, cuando sea necesario convocar un parlamento abierto para escuchar a la sociedad civil, a la academia, a distintos actores políticos, realmente sea, pero que sea en serio, sea para poder modificar en su caso la ley para fortalecerla y no para debilitarla. Perfecto. Pues le agradezco mucho, maestro, siempre por estas lecciones de derecho que pues a veces uno como ciudadano común no alcanza a comprender cuáles son los alcances de lo que pues se trabaja, a veces hasta en lo oscurito, ¿no? En las diferentes cámaras que conforman el Congreso de la Unión. Muchas gracias, maestro. No, no, al contrario, Wendy, e indudablemente ese tema va a seguir dando de qué hablar ahora que pase en el Senado de la República. Muchísimas gracias. Muy buen día. Al contrario, buen día. Hasta luego. Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.